Listo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes con los que están presentes. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Tenemos un par de invitados, dos personas que vienen a contarnos un poquito de su vida, un poquito de su trayectoria, cómo es que llegaron a este nivel. Y bueno, pues vamos a intercambiar algunas preguntas, algunas ideas, algunas impresiones. Y más que conocer la parte técnica o cómo es que llegaron por su trayectoria a un punto determinado, vamos a intentar conocer la parte humana de estas personas y, bueno, rescatar y aprender de ellos de tal manera que nos podamos motivar sobre todo, impulsar y conseguir también algún logro, ¿no? Que eso es lo más importante que a veces tenemos. Muy bien, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Joaquín, buenas noches. El día de hoy me acompaña Horacio, me acompaña Yanina, van a ser las dos personas con las que vamos a llevar adelante la entrevista. Así que bienvenidos, Juan Pablo, bienvenidos, Joaquín. Nos gustaría que en estos primeros minutos, por favor, se presenten un poquito quiénes son, eh, cómo llegan a este punto y, bueno, lo que nos quieran comentar. Por favor. Hola Miguel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, como decía anteriormente, llamarnos campeones creo que es un título muy grande para lo que venimos a decir hoy. Venimos con la humildad de dos personas que aman los datos y tener una charla en la que digamos, apasionados de datos puedan charlar entre ellos. Me presento un poco. Soy Juan Pablo Brea, ingeniero industrial. Trabajo con Joaquín hace un año, es un año exacto. Se cumple ahora en una semana. Y la verdad que es un año que parece una vida. La verdad que Joaquín es un apasionado de todo lo que es los datos y la tecnología, igual que yo. Y la verdad que es importante por ahí destacar el hecho de que nos elevamos mutuamente. Efectivamente, creo que siempre estamos elevándonos la vara. Joaquín hoy también está haciendo una programación muy avanzada en JavaScript y en distintos idiomas. Digamos, hoy él me está enseñando programación a mí. También lo que es en Excel, por ahí al principio yo le podía enseñar más a él y rápidamente él pasó a enseñarme a mí de vuelta. La verdad que Joaquín es una maravilla en lo que es datos y programación. Eh, entonces está bueno que estemos los dos acá para contar un poco la historia juntos. Eh, Somos los dos ingenieros. Ahora él va a contar un poco su historia, pero la cuestión es que hace un año que trabajamos juntos y cuando vimos lo del torneo, lo del mundial, eh, arrancó siendo por ahí algo medio fabuloso, en el sentido de fábula, y, y lo teníamos muy en la cabeza y muy en el aire. Empezamos a practicar entre nosotros distintos casos de estudio de mundiales anteriores. Empezamos a practicar por ahí por separado y ver cómo lo resolvió el otro. Empezamos a medirnos con el tiempo. Por ahí nos quedamos después de trabajar jugando y efectivamente dijimos vamos a competir. Y así fue que nos mandamos. El día de competición, Joaquín estaba viajando, justo tenía el viaje. En Argentina él es de un pueblo a 5 horas, en realidad un poco más, de Buenos Aires, y se estaba yendo en colectivo y justo le calzaba la clasificación cuando él estaba en el colectivo, así que tuvo que abandonar el colectivo y ir a una YPF, a una estación de servicio, digamos, que tenga buena conectividad, y desde ahí rindió y clasificó, así que la verdad que es un genio. Eh, la verdad que su historia también es excelente, entonces lo dejo también hablar un poco a él. Pero bueno, antes que nada, gracias por la invitación y estamos con muchas ganas de conocer a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Joaquín, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Como no, sí. Yo voy a empezar con, bueno, un poquito antes de conocerlo a Juan Pablo, porque bueno, en un año han sucedido la verdad que bastantes cosas al nivel de donde hoy estamos parados, pero un poquitito más atrás no estaba
no era un usuario tan habitual, tengo que decir la verdad, de Excel o de la hoja de cálculo. Sí tenía en cierto sentido una habilidad para, para el uso de esas herramientas, tenía un tipo de intuición y lo que me llevó a tener buen desarrollo y también buena creatividad en el uso de esta herramienta, porque en definitiva hay que tener un poquito de creatividad acá cuando viene la etapa de campeonato, porque eso es lo que buscan, desde que no necesariamente sepas completar tablas o tocar todos los botones que hay en la herramienta, sino de que intentan englobar varias aristas de las habilidades de un usuario. Bien, entonces tenía en cierto punto algunas habilidades de matemática que las incorporé en mi estudio también de ingeniería industrial. Y, y una vez que empecé a trabajar con Juan Pablo, bueno, bastante codo a codo, nosotros dos somos los más adictos justamente a los datos y al uso de esta herramienta. Fuimos empujándonos y a desafiarnos a aprender cada recóndito lugar de justamente de Sheets y íbamos viviendo los momentos en los que yo descubría una fórmula y le decía, Juan Pablo, mira, te presento acá esta nueva manera de modelar este problema, ¿no? Y él me presentaba otro. Y así fue evolucionando y también de la misma manera nosotros desarrollamos cursos para que aprendamos internamente en la empresa. Y así es como realmente hemos aprendido bastante y es lo que nos llevó el camino a que hayamos logrado obtener ese puesto en el campeonato mundial de Excel. Buenísimo, buenísimo, Joaquín. Juan Pablo, pero un poquito para que tengamos una idea de cómo fue la trayectoria. Entiendo que ustedes comienzan a usar Excel en la empresa, comienzan a practicar, a perfeccionarse por las exigencias mismas que requiere la empresa, a aportar con soluciones, y ahí es donde ustedes se entrenan, porque lo comentabas un poco en alguna Sí. entrevista. Pero ¿cómo fue la secuencia? O sea, ¿cuánto tiempo tienen ustedes usando ya Excel? ¿En qué momento, después de cuánto tiempo se presenta lo del campeonato y cómo deciden ustedes presentarse? ¿Cómo sabían que podían ustedes ser una opción, por ejemplo? O sea, Perfecto. cómo tuvieron la confianza de lanzarse? ¿O fue solamente a ver qué pasa? Cuéntanos un Perfecto. poquito, por favor. Eh, Yendo un poco para atrás, con la pregunta de desde cuándo que trabajamos con Excel y demás, los dos tuvimos en la facultad el inicio del Excel y por ahí, en el caso de Joaquín, todavía no lo había usado tanto a nivel laboral. Yo sí, en mis 4 empresas anteriores estuve bastante enfocado en datos, en lo que fue dashboarding, en lo que fue, digamos, bajadas de datos y modelizaciones. Y después, digamos, cuando arranca ABN, un poco quedé a cargo de la parte de datos. En ese momento yo pensaba que era bueno hasta que me encontré con tener que hacer todos los datos de la compañía y demás, que la verdad que era un desafío muy grande y en cierta manera uno, yo fui aprendiendo mucho en base a los errores que tuve, porque esto fue en agosto del 2021 y de repente hacía una base de datos de una manera y un dashboard de otra manera y de repente rompía todo. ¿Y por qué rompe? Bueno, y lo arreglo. Y así en esas iteraciones de entre idas y vueltas, cada vez por ahí fui evolucionando mis fórmulas sin dejar errores, sin dejar por ahí lugares en donde eh, pueda haber fallas. Y ahí cuando llega Joaquín, en julio de 2022, casi 10 meses después, un año después, eh, rápidamente se apasionó en todo lo que yo le fui mostrando que hacía y la verdad que tiene una capacidad de aprendizaje altísima. Y así nos fuimos evolucionando entre los dos. Che, mira esto, mejor hacerlo de esta manera, mejor hacerlo de esta manera. Y con todas las fórmulas que fueron sacando en este último año, que hubieron bastantes nuevas,
Nos fuimos, digamos, amoldando, ayornando y demás. Y después, enfocado en la pregunta del Mundial, que preguntás sobre eh, en qué momento pensamos que fue una posibilidad real. Este, yo creo que al principio lo vimos muy utópico porque no sabíamos qué es lo que pedían y después cuando empezamos a investigar empezamos a bajar, digamos, casos de mundiales anteriores, efectivamente del 2021, 2020, que te los proporciona la misma, el misma organización. Nos pusimos a practicar y primero nos divertía, entonces empezamos a ver maneras de resolverlo, también como lo transmite ESPN, podíamos ver cómo lo resolvió una persona que participó en el Mundial, entonces veíamos las resoluciones de las personas, digamos, los número uno de los mundiales anteriores y demás. Y después creo que practicando empezamos a ver cada vez la posibilidad de poder competir y que no sea solo un sueño. Y la verdad que fue una sorpresa enorme en el buen sentido y que la festejamos muchísimo el momento en que clasificamos. Saltábamos de alegría, ahí la foto del flyer de hoy es el día que brindamos porque nos enteramos que habíamos clasificado. Y ahí desde que clasificamos, un poco lo que pasó en la empresa fue este bueno, nos vamos a dedicar al mundial y efectivamente bánquenos un poco porque efectivamente es un sueño y empezamos a dedicar cada vez más tiempo a eso y efectivamente así fue que fuimos, digamos, compitiendo. Pero fue todo en el último año y la verdad que por eso digo que parece que pasaron 20 años porque todo lo que aprendimos juntos y todo lo que transitamos y todo lo que vivimos fue increíble. Buenísimo. Por si acaso mancar es soportar, aguantar, ¿no? Sí, sí, perdón, perdón. Sí, no, no, lo digo Exacto. porque estamos acá con países, con Sí, gente de sí. muchos países, así que para ahí, para comentar eso un poquito. Bueno, tuvieron el apoyo entonces y el soporte de la empresa, menos mal que los soportaron por todo lo que habían hecho ya. Ellos estaban chochos. En ese momento, ahora hace un mes y medio nos mudamos a unas oficinas más grandes en las que hubiésemos podido eh, practicar aún más, pero en ese momento lo que pasaba era que teníamos dos oficinitas chiquitas y un cowork. Entonces, lo que pasaba es que éramos más gente que las oficinas, entonces mucha gente estaba dentro del cowork y los que podían estaban dentro de la oficina. Por reuniones nos acomodábamos. Y los de la empresa, digamos, todos estaban tan emocionados que nos dejaban la oficinita para nosotros dos, para que practiquemos y ellos Qué iban todos al bueno. cowork. La verdad que el soporte de la empresa fue excelente, estaban todos muy metidos en la causa. Y la verdad que fue divertidísimo, yo creo que fue un logro de todos, de toda la empresa, más que mío, de Joaquín. Y perdón si en palabras hablo, No, por ejemplo, no, lo de contar, vos me corregís porque no efectivamente te yo preocupes. No, hablo muy bien argentino por ahí no, y, no, y vos sabés más, digamos. por favor. Yanina, adelante, por favor. ¿Y cómo andan, chicos? Se los ve re contentos y re felices, sonrientes cuando hablan. Es una pasión, evidentemente, para ustedes en trabajar con Excel y disfrutan esto. En un momento leí que, por ejemplo, vos, Juan Pablo, cuando eras chico en la escuela, en vez de jugar a los jueguitos, usabas Excel. Y calculo que Joaquín habrá tenido algo así parecido o lo descubrió más de grande. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fueron los inicios más allá de laboralmente que uno usa la herramienta? Eh, no sé, Juaco, si querés responder. Sí, No. no. Yo, yo tengo que decir que no tocaba esos juguetes. De hecho, a ver, para mí no existía una hoja de cálculo. Mi padre no usaba, no usaba ninguno de mis padres, donde me crié, que bueno, como contaba Juan Pablo, es lejos de la capital. No es que tenía una computadora personal donde podría interactuar con ese tipo de herramientas, ni en la educación antes de la universidad tenía formación de ese estilo. Entonces nunca tuve la oportunidad de usar una hoja de cálculo
hasta que entré a la universidad. Ahí es donde empecé a conocerlas. Eh, y no fue llamémosle amor a primera vista de la hoja de cálculo. Sí tuve, apenas inicié la universidad, me llamó la atención, la verdad, entre todas las materias, bueno, entre todas las asignaturas que tenía, te guías para el mundo, entre todas las asignaturas que tenía, eh, algunas me fue ahí medio, terminaba aprobando por poquito y justo la que era de Excel me iba muy bien. Parece que en ese sentido tenía facilidad. Pero después fue pasando el ciclo de mi carrera y, y fui como tocando muy superficialmente las hojas de cálculo. Y al final es donde empecé ya a interesarme muchísimo más, porque esto no va solo con las hojas de cálculo, sino también por mi interés en el análisis de datos o ciencias que tengan que ver con manipulación, con entender a través de gráficos y de análisis. Como acá veo, Miguel, no sé, tiene la herramienta R, yo sé usar R, también he codeado en Python para hacer análisis de datos. Como dice Juan Pablo, también me dedico a programar en JavaScript. Entonces es un conjunto de que a mí me interesa mucho lo que sea con datos. Y Excel me ha abierto una puerta bastante buena justamente a ese mundo y eso es lo que la verdad me lleva adelante a querer aprender muchísimo de Excel. Muy, bueno, déjeme decirte, Joaquín, perdón, interrumpo, Yanina, de R solamente sé que se escribe con R, no, no sé más, Claro. no sé más, pero ahí hago mis pininos. Horacio quiere comentarnos algo, adelante, Horacio, por favor. Sí, yo quería primero preguntarles cómo se capacitaron ustedes, cómo aprendieron esas herramientas de Excel para resolver los problemas de la competición. Pues yo he visto problemas donde llegan a niveles de plantear ecuaciones matriciales, o sea, muy avanzado el tema. Y la consulta es cómo investigaron ustedes eh, todos esos elementos, todas esas herramientas. ¿Lo fueron aprendiendo en su formación de ingenieros? Perfecto. Creo que por lo menos en lo que fue en la evolución de Excel de Joaco, que la vi muy de cerca, desde él llegó sabiendo, con un buen nivel y terminó hoy, la verdad que no conozco a nadie que sepa más que él, pero sin ningún lugar a dudas, digamos, tampoco es que conozco a todo el mundo, hoy estoy conociendo a ustedes, pero en lo que fue mi experiencia lo tengo muy cerca y la verdad que es increíble. Fue 100% en lo laboral, por la necesidad que teníamos de manipular datos. Además de que nos gusta, digamos, nosotros contamos con mucha cantidad de datos por, por lo que es la vertical de nuestro trabajo. Entonces, en el día a día estamos 100% en la investigación de nuevas maneras, más simples, más efectivas y más poderosas sin que rompan de manipular datos. Así como Joaco decía que trabaja distintos lenguajes de programación, nosotros también por ahí siempre semanalmente o cada 2 semanas, mensualmente, de repente uno viene y dice, mira esta página que hace gráficos increíbles y vamos, nos metemos y nos ponemos a hacer ahí hasta que vemos limitantes y generalmente siempre terminamos volviendo a Excel. Entonces lo que tiene esto es que siempre vamos y probamos cosas nuevas, pero siempre terminamos volviendo a Excel y sobre la pregunta de por ahí cómo nos capacitamos. La verdad que no hubo digamos, un profesor externo en el que nos apoyemos, sino fue bastante, creo que en nosotros, o sea, el uno al otro y viceversa, y con mucho de Google cuando no podíamos. Entonces, creo, no sé, Juaco, si vos tenés algo para agregar, que terminó siendo mucho de como, como se dice en Argentina, el famoso cagarnos a palos, que quiere decir pelearse
hasta Sí, que sí, sí. sale. Entonces, creo que terminó siendo un poco eso, el hecho de que no haya nadie que lo pueda hacer, digamos, que, que, la, que dependa de nosotros el- la manipulación de datos de la empresa, es como una responsabilidad que nos obligó a, a elevarnos nuestra vara y a terminar aprendiendo, digamos, de una manera mucho más acelerada que por ahí la que pasaba en la facultad o cuando no tenés la necesidad. Pero no sé, Juaco, si te estaba para agregar. No, no, pero Sí, quizás Horacio, como para responder, yo presiento de que hay unos factores de que sí nos permitieron desarrollar justo eso que decías de lo que tiene que ver con el pensamiento matricial y fórmulas matemáticas, que ya es un poco más avanzado y fuera quizás de quizás un usuario normal de Excel que quizás entra a la competencia, está esperando de que sea un juego más simple, pero en realidad necesita un poco más de lógica. Ahí, con Juan Pablo, bueno, Juan Pablo bastante interesado en matemática, y yo un poco me peleo, entonces eh, a veces hicimos algunas fórmulas, pero por el simple hecho de querer hacer la fórmula y querer resolver un problema que maravillosamente matemático es, pero no tenía ningún sentido práctico. Eh, entonces, terminamos de vez en cuando haciendo cálculos difíciles, que de hecho la empresa los sufrió porque alguna vez se ven nuestras fórmulas y no quieren tocar nada porque de repente se rompe y nadie sabe cómo arreglarlo. Eh, y sí, en definitiva, nos hemos encontrado con cálculos que tienen más que ver con matrices, matemática, y por más de que hablemos de que lo aprendimos todo, todo laboralmente, sí, el grueso es todo ante la necesidad, pero de vez en cuando nos juntábamos y planteamos un problema Sí, interesante que tuviera que ver con matemáticas. muy bien. sí, la verdad que nos estimulamos mucho la creatividad en las fórmulas y por ahí siempre tratar de hacer fórmulas más que abarquen más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros arrancamos en el día uno de nuestro camino, haciendo por ahí, imaginemos una tabla con fórmulas en cada celda de esa tabla. Después, por ahí, lo que empezamos a ver es que eh, por ahí algún usuario tocaba o de repente alguna fórmula se arrastró mal o que alguien tocó y demás. Entonces empezamos a tratar de migrar, por ejemplo, a todas fórmulas que uno la pone en la primera celda digamos, en la columna uno fila uno y que en la columna uno arrastre para abajo esa fórmula. En la columna 2 lo mismo, con otra fórmula, y así almacenar todo en la primera fórmula de todas, por ejemplo, entonces ahí ya empezamos a manejar matrices para adelante, que sería todo lo que es la matriz desde que uno chupa los datos hasta que los escupe. Todo lo que sería escupir empezamos a escupir en matrices, y después empezamos a hacer no solo en columnas, sino también en filas, y después empezamos a hacer ya matrices en lo que es el escupir. Ahora Joaquín está como súper apasionado con su nueva super fórmula, y lo que hace es ponerlo en la fila uno columna uno y que para toda la tabla ya pasa. Ok. Entonces, digamos, terminamos haciéndolo bastante porque por ahí se rompían las tablas que hacíamos, entonces teníamos que, digamos, mejorar la fórmula y que sea solo en la primera fila y esa fila por ahí esconderla, entonces que la tabla no se pueda tocar. Si alguien pone un uno se rompe toda, pero lo borra y vuelve. Entonces empezó a ser más porque la verdad que la parte de matrices y vectores lo empezamos a manejar principalmente por esto, principalmente porque en primer lugar manejamos las bases de datos que ya eran matrices, y después también empezamos a tirar matrices para adelante, no solo buscar y tirar un número, sino buscar y tirar varios números. Entonces sería como una matriz que la trabajamos y tiramos otra matriz. Muy bien. Buenísimo. Excelente. Bueno, Excelente.
Gracias, Horacio, por lo que comentan. Entonces, hay varios factores que influyen para poder llegar a un nivel y a un punto como el de ustedes. No solamente es que te guste la herramienta, sino que tengan capacidad de análisis. Porque como lo dice Joaquín, la lógica es fundamental. Y además también tener cierto know-how, cierto conocimiento matemático, porque si no, yo como Horacio vi algunos ejemplos del mundial y decía, Dios mío, ¿esto cómo se hace? ¿No? O sea, ¿y en qué momento? Y peor aún, o sea, no es que lo planteen y que tú tengas tiempo de resolverlo, sino que lo resuelves en línea y Sí, con cámaras encima y sí, sí. Sí, ahí, la verdad que sí, y en ese sentido, este, sobre los ejercicios, yo coincido en lo que decía Joaquín, en el hecho de que los ejercicios en sí son por ahí hasta difíciles sin tener que usar Excel, digamos, hasta poniéndolo en una hoja y tratando de resolver. Entonces, creo que a nosotros nos pasó lo mismo la primera vez que vimos un ejercicio, pero fue cuestión de hacer muchos para entender, ok, este tipo de ejercicios está bien resolver de esta manera, pero fue mucho de práctica, porque nos pasó lo mismo, Miguel, que no te asuste, porque el hecho de que a nosotros, la primera vez que vimos uno, dijimos, están locos, es imposible, y cada vez que nos pusimos a ver videos de cómo lo habían resuelto y demás, empezamos cada vez a entender un poco más cómo se resolvían, las maneras de los atajos y demás, porque aparte te dan solo media hora, entonces se divide en 5 módulos. Y el módulo uno te sirve para después responder el módulo 2 y después te sirve para responder el módulo 3. Entonces tenés que arrancar con una fórmula que después la puedas ir cada vez correcto. endureciendo más o agrandando, porque te agregan algunas complejidades en las siguientes etapas. Entonces, si uno en la primera sección hace algo que no escala, efectivamente por ahí tampoco va a escalar el hecho de resolverlo de manera correcta. Buenísimo. El mensaje, Juan Pablo, está dado. Te tienes que atrever, porque efectivamente mucha gente ve la primera página y dice, no, esto no es mío y sigue. Pero si tú te metes y realmente le metes fuerza al detalle, lo puedes conseguir. Juan Pablo, Joaquín, en ese sentido, a ustedes, ¿qué los motiva, por ejemplo, a hacer estas cosas? Yo sé que es el trabajo, el hacer cosas, pero más que eso, ¿cuál es tu motivación? En el caso de los dos, ¿cuál es la motivación quizás personal para avanzar en este tema? No sé, Juan, si querés arrancar vos. Sí, como no. Yo creo que no necesariamente es de Excel, es el aprendizaje, lo que realmente motiva. Eh, Como bien contaba, no me desarrollo solo en Excel, pero sí es bueno y puede ayudar a la gente a incorporar fórmulas y análisis hasta cierto punto de que es bastante fácil de usar. Entonces, en ese sentido está muy bueno aprender eh, de Excel. Pero bien digo que esto es más general, es la pasión por el aprendizaje de quizás yo sea el que tenga que pasar y golpearme un poco para aprender y después ser como la luz para otros que quieran entrar a este mundo de Excel. Que eso es lo que más me gusta, de que se le puede llegar a enseñar a alguien no tan avanzado con lo que tenga que ver matemática o cómputo, porque una vez que entras a hoja de cálculo empezás a tocar y ya te da resultados. Entonces eso es buenísimo de Excel y lo que nos llevó a perfeccionar la técnica para encontrar la mejor manera de solucionarlo y cómo explicárselo al próximo que venga, ¿no? El que venga detrás, dárselo de la mejor manera. Nosotros pasamos por un montón de fórmulas, nosotros encontramos que al final esta era la mejor manera de solucionarlo. Y eso lo encontramos únicamente a través de todo el proceso, ese proceso de aprendizaje. Entonces, hoy nos paramos y decimos, bueno, llegamos a una instancia de campeonato bastante avanzada, pero eso no nos para de que quizás queremos seguir aprendiendo, porque sabemos que
acá todavía no terminamos. Sí, hemos estudiado muchísimo, tenemos muchas iteraciones y distintas maneras que probamos, pero sigue ese bichito de que sabemos de que hay más y por eso es que estamos muy motivados. Bueno, Perdón, Joaquín. antes de seguir, creo que Horacio levantó la mano. No, quería hacer una consulta. Sé que los dos son ingenieros y que se tuvieron que preparar muchísimo para esta competencia. Hasta incluso han dejado de costado sus tareas laborales, ¿no? Pero además de todo el Excel, ¿a qué se dedican? ¿Tienen algún hobby, algún pasatiempo? Porque se los ve muy entusiasmados con lo que hacen, con el Excel, pero ¿hay otra pasión? Sí, sí, bueno, sí, si querés arranco por mí, pero Joaquín tiene unas pasiones buenísimas, la verdad que son excelentes y no tienen desperdicio. Eh, la verdad que a mí me encanta el fútbol, amo el fútbol y la verdad que todo lo que no es laboral ni amistad termina pasando a través del fútbol. Entreno todas las noches, lunes, martes, miércoles, entrenamiento de fútbol. Juego los sábados al fútbol, voy a la cancha de River los domingos. Y la verdad que a mí por ahí mi pasión es el fútbol y en el mundo de la siendo un poco eh, más bajado a tierra, digamos, tengo tres mundos, le diría yo, en el que es el mundo de las matemáticas y la ciencia, el mundo de, de la literatura y el arte, y el mundo eh, del deporte. Entonces, tengo el fútbol como bandera, por ahí lo que es la lectura, la música y todo el mundo del arte también me apasiona. Y después, en el mundo de la ciencia es todo lo que es la automatización, la matemática, la resolución de problemas. Entonces, por ahí parece que es súper amplio y que no me decido por nada, pero en realidad es más que soy muy curioso y principalmente dentro del mundo de las matemáticas y la ciencia. Y respondiendo un poco a la pregunta que ha hecho Miguel antes, qué es lo que me apasiona dentro del Excel. eh, Siempre me apasionan las matemáticas, y Excel tiene mucho de eso. En el colegio por ahí no me iba tan bien en lo que era geografía y demás, pero en lo que era las ciencias siempre me encantaron. Entonces, siempre me gustó el desafío matemático, la física, todo lo que iba enfocado a ese lado. Y creo que Excel tiene mucho de eso porque en cada situación diaria es una resolución de un problema y una automatización nueva y una manera de resolver nueva. Entonces creo que mucho más allá de Excel en sí, Excel es la herramienta para el fin, que el fin último por ahí mío es resolver problemas, automatizar y aprender. Así como también lo es la programación y millones de cosas que también, digamos, me gustan. Pero bueno, esas son por ahí mis pasiones, y lo dejo a Joaquín. Si Joaquín no lo cuenta del todo bien, yo lo voy a interrumpir y le voy a dar más énfasis, porque es Ah, un yo y no lo va a tengo, hacer. tengo bueno, tres principales. Para mí, toda una vida es un balance entre lo intelectual y también bueno, la salud mental y la salud física, en definitiva, ¿no? Entonces, a mí en deportes lo que realmente me ha apasionado es natación y por eso es que me llevo el apodo de lancha, así es como me dicen en la empresa. Soy realmente apasionado por la natación, es levantarme en la mañana y hacer esa actividad es, primero que nada, sí, bueno para la salud, pero para mí es como, si no empiezo de esa manera, no empiezo bien el día. Es como,
Yo hago natación y yo sé que me va a ir mejor en Sheets, o en Excel en ese día. Es así. Después tengo, además de lo que es físico, es running. He corrido, he participado en algunas carreras de distancia. Esa viene a ser justo la pasión antes de que entrara la natación a mi vida, porque la natación es como empezó a ganarle terreno, ahí que le empecé a tener muchísimo más gusto. Y después, fuera yendo un poco más al lado de, de artístico, a mí me encanta el cine, soy muy de seguir quizás actores, directores, conocer todas prácticamente su cinematografía o conocer a los mismos compositores de cada película y así es como voy eh, viviendo el mundo del cine en mi vida y me encanta ver cine. Eso es lo que tengo principalmente y después habrá unas que otras cositas ahí esparcidas de pasatiempos, pero eso es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo libre. Joaquín, lo tengo que decir con todo respeto, sos muy parecido a Brad Pitt. ¿Viste un aire Excelente. Brad Pitt o no? Tiene algo, tiene algo. Un aire Brad Pitt, sí, sí. Buenísimo. Amigo, Este, para, le quiero agregar a Joaquín porque él es humilde y sabía que iba Bueno, a no contarlo completo. Eh, lee como no había nadie leer en el mundo. Digamos, yo dije que era apasionado de la lectura, al lado de Joaquín soy la nada misma. Lee libros así de gordos, lee en alemán, en inglés, en castellano, y la verdad que la lectura y la escucha de podcast, que es lo que también lo hace muy culto, es algo para mí importantísimo que no lo dijo, que bueno, no se lo voy a dejar pasar, porque la verdad que leo muchísimo, le he recomendado libros cuando yo estaba por la mitad y él lo terminó y yo al mes lo seguí terminando. Entonces, la verdad que la lectura también es excelente. Y la particularidad, porque también no lo dijo. Eh, Él dice que arranca el día nadando, lo cual es verdad. Y arranca a las 5 de la mañana todos los días. Se arranca, toma un mate, lee un libro, se va a nadar 1 hora y media, se cambia y me espera para ir juntos al trabajo. Y yo recién levantado, cuando a Joaquín ya le pasó un día por encima. Eh, y ahí Fabiola dice que no duerme mucho. Bueno, también lo otro que mencionar, él se va a dormir 9:30, 10, lo cual hoy ya son las 10:30, 10:45 acá, así que vale mencionar de que Joaquín está trasnochando en este momento, por lo cual es doble mérito que esté acá y es porque realmente ama los datos y, y ama todo esto, así que un poco eso. Joaquín, entonces ¿a qué edad te acuestas? Y a esta hora ya estaría durmiendo, sí, efectivamente. Nos Buenísimo. estamos haciendo trasnochar. Pero lee el libro antes que vos y te cuenta el final o No, te no, es olvidas. respetuoso, es respetuoso. El otro día le recomendé uno que le terminó gustando mucho, que habla mucho de ciencias, de agujeros negros, de física en general. Es de un escritor italiano que habla mucho de distintas facetas de científicos e historias, el cual estuvo buenísimo, pero también lee libros por ahí súper largos en tiempos que yo no, la verdad que no lo puedo creer. Entonces lo hace muy culto, es muy interesante hablar con él porque tiene mucha lectura y mucho cine encima. Y por ahí, en nuestra diferencia, en lo que le destaco mucho es que lo que le gusta, como que lo conquista. Entonces, le gustaba correr y corrió maratones, hizo tiempos buenísimos en maratón y demás. Después, por ahí, cuando vio que dentro de eso ya estaba llegando por ahí a un techo o a una curva en la que no podía avanzarle más, empezó con la natación. Me acuerdo el día que lo conocí,
habló de la natación y usó la palabra que de hecho esto nunca se lo comenté, creo, pero dijo que quería conquistar esa superficie. Y habló de conquistar una superficie, imagínate. Entonces, creo que eso habla un poco de lo que es Joaquín, de que las cosas que le gustan las busca conquistar. Y así también le pasó en Excel. Llegó por ahí no siendo lo que le decimos ninja a nosotros, y hoy es el que da los cursos internos para todos y el compromiso también con el enseñar lo que sabe es enorme. Entonces, eso es lo que quería agregarle porque él también es humilde y no lo va a decir, así que se lo cuento yo. Buenísimo, muy bien, espectacular. La verdad que, bueno, quería hacer solamente un comentario. Tuvimos unos problemas técnicos, no se está viendo bien la pantalla posiblemente, pero no se preocupen que la grabación sí va a quedar bien. Y cuando volvamos a compartir la grabación sí se va a ver todo completo y sin esos errores internos actuales. Bueno, Joaquín, Juan Pablo, seguramente mucha gente dirá, bueno, hemos dicho que ustedes tienen madera, porque hay que tener madera para poder hacer estas cosas, ¿no? No es que muchas veces algunos pensamos que podemos entrenar, y sí, pues no, algunas cosas sí las podemos conseguir con entrenamiento, pero también influye mucho lo que traemos ya internamente, pero también influye alguna persona que de alguna manera haya sido tu mentor, haya sido la que te haya entusiasmado, la que te haya llevado de la mano, o la que te haya servido de guía para poder hacer estas cosas. Y no solamente hablamos de Excel, ¿no? Porque Excel es la herramienta quizás en este momento, pero para que podamos tener el papel protagónico en este momento de ser líderes en la empresa con algunas soluciones. Entonces, en ese sentido, Juan Pablo, Joaquín, ¿tienen ustedes un mentor, una persona, una figura que los haya servido, que los haya llevado por el camino? El mío, Joaquín. Joaquín, por favor. Tuve que Por más que pasar haya todo sido antes. por más que haya sido el Tuve último año, no, la verdad que en el colegio tuve una mentora que se llama Pini, Agos Rey, que fue, pero súper mentora en el estado de colegio. En lo que fue la facultad tuve una mentora que se llama Eileen, que la verdad que es una luz también apasionada de la matemática y así. Lo que tenía Pini era que era muy ordenada y muy prolija, Aileen súper desordenada, súper desprolija, pero a nivel intelectual una luz a la cual pocas veces vi. Y en la parte laboral, realmente Joaquín me, me enseña y me eleva mucho. Siempre se lo digo, así que yo te diría que esos tres fueron por ahí los más importantes en cada uno de mis etapas. Buenísimo. ¿Y Joaquín? bien, me queda a mí. Yo no tengo a alguien cercano como mentor porque mi formación fue más que nada a través del internet. La verdad que vivir en estos momentos de internet con todo el contenido que hay dando vueltas es maravilloso, es increíble y de hecho justo hay mucha gente que desarrolla contenido de increíble calidad y enseña muy bien. Y, y yo creo que le debo muchísimo a- a mucha gente creadora de contenido, más que nada en YouTube, yo veía bastante YouTube. Le debo esa mentoría que me han dado. Eso sí, he transcurrido entre un montón de, de gente que enseña. Pero hay algunos en particulares que podría mencionar que realmente dije, estos son no, unas eminencias, algunas personas que realmente merecen reconocimiento porque eh, son excepcionales en su profesión y en cómo la enseñan. Yo recuerdo una persona que se llama Andrew Ngay, que de él me acuerdo, él es el cofundador de Coursera, si conocen es como una plataforma para aprendizaje, Ujú. y recuerdo haber hecho un curso de Machine Learning dictado por él, que
a mí me pareció increíble, nunca había visto un curso tan bien explicado de un tema tan difícil. Suena a Machine Learning, de hecho, quizás lo escuchen y parece muy recóndito el concepto, pero yo lo escuché desde él y dije, si alguien explica un tema lo suficientemente bien, no hay nada tan difícil como para aprender. Claro. Ahí es donde realmente encontré buenos mentores en la web. Ojalá tuviera alguien físico para decirle gracias a vos por darme todas estas herramientas, pero le debo mi vida al internet. Es increíble. Buenísimo. Ahí permítame hacer un comentario. Nosotros tuvimos un encuentro en Cusco hace un año y era un encuentro donde la comunidad se reunía y básicamente era como una excusa para poder ver a, a sus mentores, a sus maestros que de alguna manera habían enseñado algo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ver esos agradecimientos, ¿no? Gente que decía, yo te seguía, yo te he visto y tus videos me hicieron este efecto y un agradecimiento a esas personas. Es un poco lo que tú dices, Joaquín, ¿no? Tener la oportunidad de poder tener ese contacto es increíble. Pero qué bueno, qué bueno. Yo quería preguntarle, no sé, Yanina, Horacio, pero yo quería hacer una pregunta puntual a Juan Pablo y a Joaquín. Juan Pablo, si estamos en Excel, ¿cuál es tu función favorita en Excel? Ah, Esa es la que eh, siempre te salva la vida, la que tienes ahí siempre para resolver tus problemas. sí. Sin mirar, ya sé la que va a decir Joaquín. Yo en este momento me gustan mucho Map y LED. Eh, la verdad que esas dos eh, son, son dos Perdón, no, que... no sé, yo no te escuché bien. ¿Qué funciones dijiste? Map y LED. Ah, ok. eh, que la verdad que a nivel matriz ayudan mucho, principalmente, básicamente, un poco por ahí para los que no están familiarizados con Map y LED. Básicamente Map y LED, lo que te deja Map es mapear, eh, mapear, digamos, vectores, matrices, lo que quieras, nombrarlas y después trabajarlas. Y va haciendo cálculos iterativos a lo largo que va atravesando ese mapeo, digamos, que uno hizo. Entonces, por ahí lo que uno, digamos que tenemos el costo en la columna A y el revenue, digamos, el ingreso en la columna B, y en la columna C queremos calcular el ingreso sobre el costo. Yo lo que puedo hacer con map es map A, B y llamarlos con costo, coma, ingreso, y después decir ingreso dividido costo. Entonces, map lo que deja es hacer eso y después metiéndole el let adentro del map, lo que deja let es hacer funciones intermedias antes de hacer como una función final. Entonces, con el LED yo digo, por ejemplo, bueno, eh, LED tal cosa y LED tal cosa y LED tal cosa, entonces quiero esta otra cosa. Entonces, como por ahí, para no tener que hacer cálculos intermedios en celas auxiliares, Ya. permite hacer todo en la misma fórmula. Entonces yo creo que hoy en día Map y LED son cosas que me permiten poder almacenar todo en una sola fórmula y no tanto en distintas y que haya más margen de error. Ahora le dejo a Joaco porque ya sé lo que va a decir. Buenísimas, buenísimas. Joaquín, Bien. Para mí es la fórmula filter, no es de Mirá, las... Sí. ¿Está Ahora mintiendo? voy a decir por qué. Eh, está como en el intermedio, no es de línea más nuevas, pero tampoco es del paquete antiguo. Y filter en particular, porque me parece una muy buena fórmula, permite obtener sí, tablas, obviamente, con condiciones que podés hacer combinaciones de condiciones bastante particulares, bastante interesantes que no podrías hacer con COUNTIF o SUMIF. mm, Hay algunos puntos donde no llegan esas fórmulas. Pero no solo eso, sino que la misma lectura del filter, y me ha sucedido muchas veces cuando le enseño la fórmula
a alguien que no la conoce, que le abre la mente. Y dije, ¿cómo no estaba usando esta fórmula antes? Porque esa fórmula te permite crear cosas dinámicas, no te salvan todas las situaciones, pero sí en la gran mayoría. Por eso es que Filter, honestamente, a mí me parece la mejor fórmula que existe en Excel y es mi fórmula. Aunque sí han salido algunas últimas que, a ver, que con una buena técnica y conocer muy bien eh, el manejo de Excel, llegas a más nivel que Filter, pero Filter es el punto justo de todas las fórmulas. Sí, ahí, sumándole a lo que dice Joaco, en lo que es Filter, fue como bastante punto de inflexión en nuestro manejo de Excel, por el hecho de que pasamos a cualquier fórmula que tenga if o ifs, la pasamos a Filter. Entonces empezamos a trabajar todo con Filter que te permite hacer trabajos de matriz por ahí más interesantes que con el if. Entonces, la verdad que sobre Filter casi que se fundamenta mucho en nuestra piedra. Es, Buenísimo. es- es la verdad, sí. Está bueno que la elija. No, perfecto. Yo les comento, el maestro, no sé si lo conocen, el maestro John Jairo Vergara, él ama la función Sí. índice, Ah, pero, sí. pero ya está en otros niveles, o sea, está usando ya otras funciones, permanentemente resuelve unos problemas, unos retos por ahí, con otras, como la función mat que tú comentas, con LED, le gusta mucho Lambda, pero cuando lo fastidiaba un poquito, le decía, oye, ¿cuál es tu función? Él escogía la función índice y para mí la función, bueno, yo no estoy a nivel de ustedes, pero la función que más me gustó, me impresionó en su momento fue la función de ref o offset, que también tiene sus cositas, tiene lo suyo. ¿Las han Ok. usado ustedes o no? Índice y offset. Índice sí. Hacemos mucho por ahí el índice. Eh, ¿cómo sería match en castellano? Índice exacto. Index Coincidir. debe ser, Sí. ¿no? Índice coincidir. Eh, hemos usado mucho el índice para poder, como una manera del VLOOKUP, para poder ir para la izquierda y para la derecha. El índice también para por ahí para gráficos en los que queríamos eh, traer una serie de datos en base a, por ejemplo, un validador de datos, por ejemplo, un validador de datos que tiene los nombres de las columnas. Entonces, lo que hacemos con eso es, perfecto, un validador de datos en el que vos, por ejemplo, para el usuario, supongamos que tiene costo, clics e ingresos. Entonces, que el usuario se pueda armar el gráfico como quiera. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con índice. ¿De qué manera? Haciendo un índice de manera tal de que lo que elige en el validador de datos coincida y te traiga toda la matriz que eligió, digamos. Entonces, lo que te estaría diciendo es índice de la tercera columna y te trae toda la tercera columna. Entonces, la verdad que sí, índice es excelente. Eh, y en lo que fue particularmente en mi desarrollo lo usé muchísimos años. Hoy en día, por ahí no la estoy usando tanto, me vendí, pero la amé. Entonces, la quiero mucho. Buenísimo, muy bien. Bueno, amigos, si les parece, abrimos un poquito las cámaras. Vamos a dejarle que las personas se puedan incorporar porque hay muchas preguntas por aquí. Alguien preguntaba, por ejemplo, si el inglés fue fundamental en esta carrera, Juan Pablo, Joaquín. Em, la verdad que los ejercicios son en inglés. En todo lo que fue nuestro crecimiento de Excel, no. Ahí digamos, no fue fundamental el inglés para nada. Uno puede tener las funciones en lenguaje que quiera y, y se acabó la historia. Nosotros particularmente las usamos en inglés, también principalmente por el hecho de que todos los foros de internet en inglés son donde más respuestas hay, porque es por ahí el lenguaje global de fórmulas. Entonces, si uno tiene un problema por ahí con el índice coincidir, no está tan
tan resuelto en la internet como está el index match. Entonces, principalmente por eso nosotros usamos las funciones en inglés, pero en lo que fue nuestro aprendizaje, la respuesta es no. En lo que fue el mundial, por ahí sí, porque los enunciados son en inglés y si no se supiese el inglés, por ahí se tardase en el enunciado Claro. y parece ese tiempo de la media hora que uno tiene. Excelente. Sí, Bueno, estamos por acá con Iván, con Hugo. ¿Cómo estás, Iván, Hugo? De repente ustedes quieren hacer una pregunta a Joaquín, a Juan Pablo. Sí, ahí vi que en los comentarios habían también. Sí, podemos, bueno, Iván hizo un comentario, no sé si lo querés decir en vivo o lo leemos. No, sí, claro que sí. Yo siempre he tenido un cierto como prevención con las funciones de 365 porque pues digamos que en el mundo real cuando uno presta servicios no te encuentras con 365 y siempre como que trato de no dejarme seducir por esas funciones porque claramente son muy versátiles, ayudan mucho, pero cuando te enfrentas al mundo real dices, ay caramba, no está Filter, no está Map, no está Lambda, no está Únicos, ¿qué hago? Entonces les preguntaba, ¿qué decirle a esa gente que todavía sigue en la versión antigua? ¿Cómo inspirarlos a que verdaderamente evolucionen? Porque pues obviamente Microsoft está haciendo grandes desarrollos en esa materia, pero pues los está invitando a que se muevan a esas nuevas versiones. Claro, es verdad lo que decís. Buen día, buenas noches, Iván. Este, la verdad es que yo creo que las funciones, uno, ¿cómo decirlo? El techo que pone Microsoft por lo monetario, obviamente, la verdad que lo hace de manera accesible para los que puedan tener el paquete completo y los que no, por ahí que tengan versiones con un techo más bajo. Entonces, por ahí es entender si ese techo está inhibiendo fórmulas que, que uno necesite, tal vez, y no puede tener, digamos, la escala para pagar el paquete completo de Microsoft. Yo creo que hoy Google Sheets es una solución excelente. No- el debate por ahí filosófico de Google Sheets contra Excel, no creo que esté bueno tenerlo porque la verdad que son dos, para mí, buenísimas. Pero hoy en día todo lo que es Map, Lambda, todas las funciones que acabas de mencionar están en Google Sheets y la verdad que es gratuito. Entonces si hay una persona que por ahí el techo de Microsoft está eh, eh, sin dejarlo ponerse creativo y no tiene la posibilidad de pagarlo, la verdad que creo que Google Sheets es una excelente solución y termina siendo lo mismo, las fórmulas son lo mismo, cambian algunas cosas en el conditional formatting, cambian algunas cosas en lo que es gráficos y algunas cosas por ahí por fuera, las macros versus subscript y demás, pero yo creo que en el grueso, en lo que está buscando esa persona, lo va a poder encontrar y y creo que no soy quien para decirle a nadie cuál de las dos usar. Creo que es mucho más por la necesidad que uno tenga, si necesita la conectividad, el tiempo siempre súper real o necesita manejar más cantidad de celdas, porque obviamente Excel te permite una cantidad de celdas mucho más grande que Google Sheets. En Google Sheets se te permite hasta 1 millón, cuando en Excel se te permite muchísimas más. Entonces creo que una versus la otra es dependiendo qué necesite cada uno, pero si la plata está haciendo que uno no pueda ponerse creativo, yo diría que vayan por la versión de Google Sheets en el que es bastante avanzada y no tienen que pagar. Buen punto, buen dato, Juan Gracias. Pablo. Excelente. Yo Bueno, ¿y Alice, quizás ahora ahí cómo quería... sigue? Ah, No, yo quería aportar un poquito porque también me interesaba justo la pregunta de Iván, de que sí, seguir con el paquete anterior de Excel, yo no recomendaría que se siga trabajando en esa situación. Obviamente esto depende de los recursos que tiene cada uno, pero piénsenlo como que fue un avance que hicieron los mismos desarrolladores para
tener tanto fórmulas más performáticas como fórmulas más fáciles de usar y que sean más dinámicas. Entonces, en definitiva, lo que estaban buscando con esas fórmulas es que sea una mejor experiencia y que además funcione más rápido. Entonces, es algo que no deberían perderse si pueden llegar a utilizar esas fórmulas, que no se queden con justamente las ganas y realmente que lo prueben, sea tanto en Google Sheets y si tienen oportunidad en Excel. Sí, sino que hay un problema, como lo comenta Iván, de repente uno propio tiene los recursos porque una suscripción a 365 no es tan cara realmente. El problema es cuando tú haces algo en 365 y tu empresa está todavía con la 2016, 2019 o versiones anteriores. Entonces, ¿cómo le compartes tu trabajo a ellos, ¿no? Entonces, esa es la problemática. Y las empresas a veces Claro. no lo tienen claro, no lo entienden, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy en día está un poco, creo que es la mayor barrera que hay dentro del ecosistema de Excel, el hecho de por ahí la conectividad y los pagos y las empresas y las versiones, eh, pero sacando eso de lado, creo que la herramienta en sí es superadora por el hecho de que termina siendo bastante democrática en el sentido de que la barrera de entrada no es tan alta y por ahí cualquier persona lo tiene al alcance del aprendizaje, y mientras que por ahí los lenguajes de programación o herramientas por ahí más complejas con una barrera de entrada más alta hacen que no sea eh, tan para todos, y entonces lo que tiene Excel que a mí me gusta es que casi todo el mundo, sea de la carrera que sea, tiene por lo menos un trato con Excel por lo menos básico, en el que permite que se pueda hablar un mismo lenguaje entre distintas áreas. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien de público quiere hacer una pregunta, por favor? A ver, por ahí, no sé si, Janina, ¿me ayudas con alguna pregunta que han dejado en el chat? ¿Alguien? Ahí vamos a leer, vamos a ver. Mientras tanto, ahora busco, les preguntaba, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Ahora se empiezan a preparar para el siguiente mundial? ¿Ya se superaron y dicen ahora otra cosa? ¿Qué es lo que tienen 100%, pensado? 100%. Vamos a competir. Prometemos que alguno va a estar ahí en Las Vegas con la bandera argentina y la bandera latinoamericana en alza, y obviamente vamos a competir. Igualmente, eso lo digo en chiste, si bien Joaco estoy seguro que lo va a ganar, yo voy de la misma manera que fui la última vez, que es con la pasión de competirlo y jugarlo, eh, principalmente por el hecho de que así fue la última vez y así lo disfruté la última vez, y ya el hecho de competir y participar de un torneo de algo que me gusta tanto, ya para mí es algo excelente. Entonces, no quiere decir que si no lo gano, si no lo gana Joaco, pueda estar recontra enojado. Mm, Obviamente que lo queremos ganar, pero de mi lado voy con la misma pasión y ganas de la última vez. Yo de todas maneras, o sea, para mí es un objetivo de este año al menos llegar a una instancia en que esté ahí tocando cerquita a la final. A ver, sería un sueño llegar a la final porque eso implica incluso un viaje a Las Vegas, eso es increíble, eso es lo más increíble de todo. Pero vamos a seguir aprendiendo y justamente desafiándonos a esta competencia porque nos divierte, en definitiva. Eh, y sabemos que vamos a llegar a un buen punto con Juan Pablo porque realmente nos desafiamos bastante. Así que desde hoy que estamos entrenando para clasificar. Buenísimo. Yo en una de las noticias de Juan Pablo vi un aviso que decía el Messi de Excel, o me Sí, parece, ¿sí? ¿Cómo es que salió sí, esa sí. noticia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la verdad que lo que pasó fue, eh, convengamos de que un mundial de Excel no tiene la trascendencia de un mundial de fútbol, eso está claro. Y, y hubo
digamos, un periodista de Infobae que, que se enteró de la noticia y me quiso hacer una nota. Efectivamente, nunca hubiese imaginado que tenga tal repercusión, tampoco sabía ni cómo le iba a titular, ni qué enfoque le iba a dar, ni nada. Fue una conversación de una hora buenísima, en la que fue así, igual de distendida que ahora. Él me dijo, quiero grabar la sesión, me interesó mucho lo que vi. Y fue una charla. Y de esa charla yo dije, bueno, no sé qué puede salir de acá. Y le dio un enfoque futbolístico muy gracioso, muy divertido, que creo que eso hizo que por ahí tenga tanta repercusión, porque si uno en Argentina pone un título que dice Messi, campeón, Argentina, ya en Argentina la gente Enganche. le gusta y va a cliquear y va a leer. Entonces, la verdad que en favor del periodista fue un título muy interesante. Obviamente que a mí me hizo más risa que creérmela, porque obviamente ser el Messi de cualquier cosa es imposible, para mí es único. Pero lo tomé con mucha risa y mucha alegría. Eh, y bueno, ahora todos mis amigos en el trabajo, todos me vuelven loco, me dicen, hola Messi, y yo, bueno, hola. Buenísimo, muy bueno. Bueno, por acá Leslie nos comenta, ¿cómo se preparan para competir? ¿De dónde salen los ejercicios o las rutinas de preparación? Bueno, ya comentaron algo, pero si quieren complementar algo, Joaquín, Juan Pablo. Hola Leslie, bueno, sí, lo que habíamos comentado es que los ejercicios te los proporciona la misma organización del Mundial. Puedes hacer ejercicios de mundiales anteriores. Hay un par de ejercicios que son gratis y después pagas, no me acuerdo del precio, pero te descargas un paquete en el que lo hicimos y tuvimos, digamos, distintos ejercicios para practicar. Y las rutinas de preparación, principalmente nosotros trabajamos juntos y estamos todo el día con Excel, entonces en una manera practicábamos todos los días por nuestro trabajo, pero puntualmente para lo que era el mundial, en horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, por ahí después de hora, nos poníamos a practicar, por tal vez algún domingo o demás, nos hacíamos algún caso y nos cronometrábamos, veíamos cómo estaba uno contra el otro y demás. Sí, Janina. Ahí está. Em, lo que le iba a preguntar es esto, por ejemplo, me acabo de olvidar la pregunta, perdón. No, pero ustedes ahora siguen trabajando, siguen proyectando para la siguiente fecha. ¿Cuándo es esto? Y bueno, y un poco ustedes empezaron a meter en la comunidad de datos bueno, de Argentina y de todo el mundo hispanohablante. Y bueno, fueron recibidos, estuvieron, no sé, indagando sobre las cosas que hacemos. Hay una linda comunidad de datos y para nosotros la verdad es que fue muy bueno conocerlos y bueno, incorporarlos un poco en la comunidad. ¿Cómo vivieron ustedes eso? Sí, Yanni, a nosotros también, la verdad que todos los mensajes que me mandaron por LinkedIn, después agregándome a los grupos y demás, fueron lindísimos. La verdad es que eh, so- solía usar muy poco LinkedIn previo a la nota, eh, como que no soy un usuario tan activo y tampoco en WhatsApp no lo suelo, digamos. Suelo tener poco el celular, entonces por ahí tardé en responder en LinkedIn a la gente que me habló y tardé por ahí en WhatsApp también pierdo mucho los chats, pero en sí todos los mensajes que me mandaron fueron lindísimos. Me encantó ver tantos por ahí apasionados en cualquier lugar del mundo, mucha gente de Latinoamérica súper orgullosa de lo que habíamos hecho. Entonces creo que fue súper lindo. Mucho más allá de lo que pasó en el Mundial, fue el cariño de toda la gente y por ahí mucha gente que no me conocía ni había sabido mi nombre, ya que se pueda acercar y hablarme y decirme por ahí su historia. Fue la verdad lindísimo. Hoy, por ejemplo, Gustavo, que lo vi acá en el chat, me habló que es de la Patagonia y así como está Gustavo.
fueron millones de personas contando su historia y que sí, todas fueron muy lindas de escuchar y también está muy bueno entender la cantidad grande que somos de gente que le interesa esto. Qué Juan Pablo, genial. Bueno, Joaquín también, tendremos que empezar a sumar. Sí, Sí, sí. Y el si yo foco respondo de, poco, Joaquín menos, o sea, olvídate. el foco de la historia ha sido Juan Pablo. Él a través me ha contado absolutamente todo. O sea, nosotros vivimos juntos a esta misma experiencia. Él es el que recibió, bueno, el que se aguantó, hay que decirlo, a toda la comunidad que le quería dar su amor, pero todos a la vez, algunas veces es un poco eh, eh, que atenta contra el sueño de una persona, el sueño, ¿no? De irse a dormir, porque tuvo algunas que otras corridas por todos los llamados que recibía, todos los mensajes. Sí, sí. Y yo lo vivía a través de Juan Pablo, más que nada, porque, como dice Juan Pablo, yo intento mantenerme un poco más desactivado del teléfono porque yo pienso que también me va a dormir temprano, entonces tengo un uso estricto de justamente de cuánto lo uso. Igual me han llegado absolutamente mensajes de, de muchos lugares que es increíble desde dónde te alcanzan, eh, dando, sí, las gracias y también estando orgullosos de lo que habíamos logrado. Eso fue la verdad. Hace creo, sí, una semana, 2 semanas que nos levantó el ánimo porque ahora realmente estamos sintiéndonos parte de la comunidad. buenísimo. Bueno, de repente llegó el momento de comentarles un poco, Juan Pablo, Joaquín, quiénes somos nosotros, de dónde aparecimos, que ya lo dejamos para el Eh, final, más o menos. Hace algunos años formamos una comunidad y hacemos reuniones semanales, a veces esporádicas, donde un grupo de personas se juntan a resolver un problema. Y eran las sesiones de los casos reales. O alguien expone un problema, la gente comenta el problema, intentamos dar una solución. La idea es hacer un poquito de comunidad, bien, y hacer algunas actividades. Y como parte de esas actividades, esas iniciativas, surgió el que ustedes habían logrado, pues, el campeonato mundial perdón, de Excel. Disculpen, ya estoy cansado. tranqui, Y, tranqui. y como tú decías, Juan Pablo, nos sentimos orgullosos de eso, porque somos latinos. Entonces, ante eso dijimos, ok, nos pusimos el reto de poderlos traer aquí, de poderlos ubicar y convocar. Y ahí también lo dejo como un mensaje, porque a veces alguien dice, pero ¿y cómo lo voy a encontrar? Y si no quiere venir, y si no lo, bueno, si pasa algo, pero bueno, lo intentamos y se dio y acá están ustedes con nosotros. Así que esta comunidad ha estado creciendo, permanentemente nos reunimos, nos juntamos a estas horas, por ejemplo, y algo interesante que ha surgido es este evento que viene en Medellín, por ejemplo. Les contaba que hace un año estuvimos en Cusco y ahora viene el evento de Medellín. Creo que Juan Pablo algo te contó Leonardo al respecto y te invitó también al evento. Sí. No es presión, pero si todavía lo estás pensando, no hay problema, hay que pensarlo bien, pero sería Ok. fantástico que nos puedas acompañar. Sí, sí, la verdad, yo lo que había dicho es que tengo un viaje planeado. No había terminado de decir el no por un hecho de que tenía que ver si podía por ahí reprogramarlo, pero la verdad que me parece que voy a estar complicado, principalmente por la poca anticipación en el sentido de que yo ya tenía un viaje Claro. y, y si no voy a tener que ir al próximo, pero me encantaría y todavía no estoy 100% descartado. No, por favor. Está ahí, hay varios candidatos para el próximo. Uno es Buenos Aires, pero bueno, Uy, sería sí, sí, excelente, sí. Está sería ahí, excelente. estamos en eso, estamos en eso. Ojalá que se pueda Sí, dar, pero ojalá sea Buenos Aires y ahí sí, digamos, podemos ayudar también hasta en lo que necesiten acá, en organizativo y demás, podríamos estar 100% de apoyo. buenísimo. Yo tuve una entrevista hace poco y me encantó una pregunta que me hicieron y quiero repetirla con ustedes, a ver si, si escuchamos un poquito más de ustedes. Eh, Juan Pablo, comenzamos contigo o con Joaquín. Si tuvieras la oportunidad de ir a cenar con tres personajes, ¿a quiénes escogerías? Personajes, artistas, alguien que tú Sí. admires, no sé.
¿A quiénes escogerías para ir a cenar? Yo la tengo clara, no sé, Juego, si vos la tenés que pensar. Así como le había dicho Horacio, que tengo los tres mundos que me gustan, que era el mundo de la ciencia, de la literatura y del arte, y en tercer lugar el deporte. Yo tendría sí o sí con Messi, Stephen Hawking y Rupi Kaur. Digamos, siento que esas tres personas son las máximas referentes que yo conozco o que más me transmiten en cada uno por mil razones. Eh, Creo que yendo al punto de Stephen, que por ahí es el de más interés global acá, que es la ciencia, creo que no solo dio un aporte importantísimo en lo que fue la ciencia y, y la matemática y el mundo y el entendimiento del espacio, sino que a nivel persona demostró cómo ante toda una diversidad de la enfermedad, él no tuvo ningún problema para ser padre, para ser de los mejores científicos de la historia, para lograr todo lo que logró. Entonces creo que científicos increíbles hubieron muchísimos, pero lo que hizo él también a nivel personal para lograr todo eso es para mí un ejemplo en todo sentido. Eh, y después, bueno, los otros dos por ahí no son de tanto interés común. Rupi Kaur es mi escritora preferida y Messi es mi futbolista. También creo que a nivel persona ambos dos cumplen con por lo menos el hecho de que el famoso separar al artista de la obra, creo que con ellos no tienen nada malo como para que tengamos que separar. Entonces, puntualmente por lo que me gusta lo que hacen, me encantaría charlar con ellos. Buenísimo. No sé vos, Paco. Vos A sos del mí, Alex, vos sos del Alex, te conozco, Alex. sí, no, a mí ya me han hecho esa pregunta y yo siempre les digo, Sí, hay Lex, yo también. un podcaster, Sí. una, un hombre que hace podcast que es de Texas, Estados Unidos, eh, que se llama Lex Friedman. Él estudió ciencia de la computación en el MIT, y bueno, tiene su podcast hoy que ya es bastante célebre y invita más que nada a gente de ciencias a hablar. Puede ser filosofía, psicología, pero mete mucho de tecnología y de robótica entre medio, que son intereses que a mí me acercan mucho porque eh, la ingeniería está muy cerca de mí. Yo tuve, mi carrera fue en ingeniería y recuerdo siempre escuchar podcasts del ex porque para asimilar empezar a incorporar en conceptos que veía en mi carrera. Entonces él sería una persona clave con quien podría tener una comida y hablar un buen rato. Después tengo en mente, y esto me gusta de que sea alguien más de mi generación, que esté en mi misma edad y que tenga como un propósito, como que yo tengo, que es Lucas Dalto. Probablemente no hayan oído porque es un youtuber argentino que da cursos gratuitos en YouTube y de hecho cursos que han tenido bastante visualizaciones, han tenido millones incluso, de Python, de SQL, de HTML, de JavaScript. Yo he visto cada uno de sus videos y me pareció impresionante todo lo que se cargó encima para dar esos cursos gratuitos por cómo los daba, con el humor que los daba. Y es una persona que hoy en día, para mí en Argentina, es un ídolo. Y después, como último, a mí me gustaría añadir a alguien del cine, porque tiene que estar para poder tener una noche hablando de cine entera con alguien también igual de apasionado que yo. Y en ese sentido, me gustaría elegir al director Christopher Nolan, que ahí sí quizás alguien esté más cercano y familiarizado con su nombre. Esos serían mis primeros tres.
Espectacular, Joaquín. Buenísimo. Bueno, pues es que nosotros admiramos a muchas personas y por ahí tratamos de copiar y asimilar algo de eso, ¿no? Eso es natural en nosotros. Bueno, señores, yo la verdad que me quedaría con ustedes toda la noche, pero tenemos que terminar. No sé si podemos, finalmente, Juan Pablo, Joaquín, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a la gente que nos está escuchando, a los que van a ver el video después, con respecto a cómo nos podríamos motivar, incentivar para que de alguna manera puedan lograr un objetivo, ¿no? Porque esto se trata de lograr siempre algo en la vida, comenzar y dar los pasos, pero de una manera segura y firme. ¿Qué les diríamos, Juan Pablo? Bueno, te que escuchar, Joaco. La verdad que creo que no hay nada más lindo que luchar tanto por algo y conseguirlo. Entonces creo que hagan lo que hagan en la vida, sea quien sea, lo más lindo es poder luchar por algo y estar feliz con el desarrollo de uno mismo para conseguir algo. Sea lo que sea, no tiene que ser necesariamente datos o algo ligado a la programación, es por ahí seguir lo que uno ama o lo apasiona y poder conseguirlo, ya sea de manera parcial o completa, pero luchar siempre por cada vez tener más de lo que uno quiere. Y es lo que verdaderamente, por lo menos a mí, en mi experiencia, lo que verdaderamente me gratifica. Eh, entonces, eso en primer lugar y después también, ya que estamos despidiendo, cualquier persona que esté en la duda de lo que es la comunidad del encuentro de datos, que vaya, porque la verdad que conociéndolos, habiendo hablado con ustedes en estas semanas previas y viendo la energía que tienen, creo que es algo, si a alguien le gustan los datos, imperdible. Y la verdad que fue lindísimo conocerlos y entender un poco de todo lo que ustedes ya construyeron y que la verdad que es lindísimo. Gracias, Juan Pablo. Joaquín. Yo apoyo, sí, de fiel manera también mucho de lo que dice Juan Pablo, pero es para mí, y porque esto también a mí me hace muy feliz, es de no dejar de hacer realmente lo que a uno le apasiona. A mí, por ejemplo, me apasiona la natación y por más de que quizás un día me sienta agotado o con cosas en la cabeza, yo sé que lo voy a hacer y me va a brindar felicidad. Así puede ser en cualquier ámbito, para cualquier persona puede ser otra cosa, como analizar datos. A mí también me trae felicidad usar hojas de cálculo. Lo mismo con encuentros con familiares, pero en definitiva no dejen de lado eh, esa pasión que pueden llegar a tener por algo, eh, por un estrés o porque piensan que están cansados. Para mí es nunca perder esa visión de lo que realmente les gusta. Eso a mí me lleva a que me levante a las 5 de la mañana y vaya a nadar y que realmente lo disfrute y me levante con ganas de aprender más y mantenerme en este círculo de motivación. Entonces, eso es lo que le puedo decir a cualquiera que después esté escuchando esta grabación. Muchas gracias, Joaquín. Espectacular. Hugo, de repente quieres comentarnos algo, Hugo, adelante, por favor. Eh, no, no agregar nada. O sea, lo que me llamó la atención fuertemente hace rato fue que Juan Pablo dijo que 2021 más o menos empezó a usar Excel, si entendí bien, 2021. Estamos 2023, 2 años y es todo un crack, ¿verdad? Eso es lo Nada, que sí. más. Bueno, y cabe destacar que yo ya lo venía usando. Lo que dije en 2021 fue que me tuve que hacer por ahí responsable de la parte de datos de la empresa y Ah, que fue que ahí pegué el salto porque esa responsabilidad en la espalda me
me forzaba a elevarme mi vara a un lugar que antes por ahí, al no tener por ahí la obligación o la necesidad, era de una manera no tan acelerada, pero ya lo venía usando Ah, desde, ok. desde 2018. Perfecto. Pero el comentario de Hugo también, yo también me lo preguntaba, porque cuando dijiste 2021, 2 años para hacer algo que, bueno, uno logra de repente en 2 décadas, pero yo creo que el Sí, tema no va por a veces tratar de alcanzar el mismo nivel que otras personas, porque son circunstancias, ¿no? A él, a Juan Pablo, a Joaquín, le tocó vivir eso, pero a otros, pues, con lo que podemos aprender y aplicarlo correctamente dentro de lo que estemos haciendo, ya está. Así que no se sientan mal aquellos, algunos por ahí que están pensando y dirán, ¿en qué momento yo compito en un mundial para estar en ese nivel? Bueno, eso no, le va a tocar a algunos y otros haremos lo que venimos haciendo sin ningún problema. Bien, lo importante, como decimos, es, y con lo que dice Joaquín, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con ganas, que nos guste, que nos apasione y ya está. Listo, no sé, totalmente. sí, Coincido con lo que Horacio, dice Miguel. sí, sí, Juan Pablo. Coincido, perdón, hago sobre ese último comentario. Creo que si uno compara, siempre hay alguien que sepa más y siempre hay alguien que sepa menos y nadie sabe tanto como para que no pueda aprender nada nuevo, ni nadie sabe Exacto, tampoco como para no enseñar nada. exacto. Entonces, creo que la idea es compararse con uno mismo y sobre la base propia ir creciendo y elevándose la vara a uno mismo. Si se puede rodear de gente que te eleven aún más la vara, mejor, pero siempre en el ánimo de compañerismo y de aprender y no tanto de frustrarse por saber menos. Buenísimo. Así es, Juan Pablo. Bueno, ya estamos en la parte de la despedida. De repente, Horacio y Janina, si quieren comentar algo a Joaquín, a Juan Pablo. No, de mi parte, agradecerles bueno, por el tiempo, por sumarse a la comunidad, por las experiencias. En algún momento vamos a querer ver todas esas planillas que hacen para ver cómo las manejan. Sí, Y nada, sí. bienvenidos y gracias. Eh, Muchas gracias, Yanni. de mi parte agradecerles, la verdad que son dos cracks, realmente muy orgulloso también de ser argentino como ustedes y realmente aplaudirlos porque han hecho en poco tiempo un montón de cosas que, como dice Miguel, a veces uno necesita décadas para lograr el nivel que ustedes tienen y sobre todo para pelear por lo que a ustedes le interesa. Eso es en gente joven, cómo han hecho esa meta ustedes, ¿no? Cómo han llegado a esa meta peleando en lo que ustedes están interesados. Realmente los felicito, muchachos. Muchas gracias, José. Horacio. Muchas gracias. Hugo, si Muchas, quieres muchas gracias. comentarles algo. No, como Janina, también mucho gusto conocerla a Juan Pablo y a Joaquín, ¿verdad? Eh, Muy interesante la charla de hoy, conocerla a ellos y su experiencia, que también nos anima a nosotros que nos encantan los datos a seguir en esto, ¿verdad? Muy bien, muchas Gracias, gracias. chicos. Muchas Perfecto. gracias, Hugo. Eh, No sé, Juan Pablo, Joaquín, si quieren despedirse, las palabras finales, por favor. Sí, la verdad, Miguel, muchas gracias por invitarme, por liderar esta conversación. La verdad que, como lo dijiste, fue súper, en un sentido muy amigable y con mucha pasión. Entonces, conocerlos a ustedes también, poder hablar con Joaquín y contarles nuestra historia, a nosotros nos gusta mucho y la verdad que somos unos agradecidos por, por ahí tenernos en el día a día en el aprendizaje continuo y también por poder comentarlo con ustedes y contarles esa historia. Así que millones de gracias por invitar. La verdad fue un placer. Y ojalá seguir digamos, en este contacto, como decía Yani, para mostrar las cosas que hacemos y ya por ahí De, más aplicado. de todas maneras. De todas maneras, Juan Pablo. Joaquín, sí, yo de igual manera les quisiera súper agradecer por esta oportunidad. No se da el caso de todos los días de cruzarnos con una comunidad tan orgullosa de lo que siente por los datos y tan
apasionada como para hacer estas reuniones y juntarse y hablar sobre temas que realmente le interesan. Con Juan Pablo siempre decíamos, nos gustaría estar en algún momento con alguien que consideremos nuestros padres, con quien podamos hablar de esta pasión, que no, no cualquier persona que cruces en la calle va a decirte mi fórmula preferida es Filter. Así que Claro. para eso, ¿no? Justamente este momento de poder habernos juntado y hablar con gente realmente interesada fue para nosotros realmente conmovedor. Así que muchísimas gracias por esto. Bueno, lo único que podría decir es que Juan Pablo, Joaquín, orgullosos de conocerlos, que hayan sido realmente figuras en este campeonato, eso dice mucho de nosotros, y agradecido por compartir esa parte humana que ustedes también pueden transmitir, y la parte que más rescato es el poder llegar a esas personas que de alguna manera pues están buscando un ejemplo y un aliciente para poder hacer cosas. A veces nos quedamos en nosotros mismos, ¿no? Nos quedamos estancados y no damos el siguiente paso, pero verlos a ustedes, pues, nos anima. Así que felicitaciones, un abrazo fuerte, esperamos en un momento conocerlos. Y como dice Yanina, los retamos a que estén en la comunidad para que nos muestren sus plantillas, ¿ah? Esas planillas, esas Perfecto, factores sí, sí, sí. matriciales, ¿ah? Tiene que ser. Así Aplausos para será. ustedes, ¿ah? Listo, que le hayan pasado muy bien. Joaquín, Juan Pablo, Muchas gracias por todo. Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Yanina, Hugo, y a todos Muchas los que han estado gracias. presentes, muchas gracias. Gustavo, gracias por también hacer lo posible. Saludos a Leo también que quiso estar, pero bueno, muy bien. Listo, señores, muchas gracias. Que estén bien. Nos Cuídense mucho. vemos. Hasta Muchas luego. gracias,